Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 12 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Yaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar sobre la evaluación en la clase de L. La mayoría de los alumnos y profesores consideran el proceso de aprendizaje y enseñanza como un camino hacia la evaluación. Este punto de vista tiene la desventaja de que en muchos casos desaparecen la calidad de la adquisición y de la enseñanza. Según el CVC, la evaluación es la acción educativa por la cual se recoge información para juzgarla y en consecuencia tomar una decisión. No obstante, hay tantas definiciones de evaluación como concepciones de la misma. En la didáctica de segundas lenguas, la noción de evaluación varía según cuál sea el método o enfoque seguido, puesto que las prácticas de evaluación tienen que ser inseparables de las prácticas pedagógicas. Cuando se toma una opción de metodología didáctica, se está tomando, aunque sea implícitamente, una decisión de evaluación. Programa es un término equivalente a sílabo, syllabus en el Reino Unido y curriculum en Estados Unidos. Consiste en un plan de trabajo para un curso concreto. 1. Análisis de las necesidades de los alumnos. 2. Especificación de la metodología. 3. Descripción y definición de los objetivos. 4. Selección y secuenciación de los contenidos. 5. Selección y secuenciación de las actividades y materiales. 6. Temporalización de los contenidos y actividades. 7. Determinación de los procedimientos de evaluación. La relación entre los objetivos generales del currículo y los objetivos específicos del programa es fundamental para garantizar la coherencia del modelo, por lo que las decisiones del programa con respecto a la selección del contenido lingüístico, los medios, la relación entre los objetivos generales del currículo y los objetivos específicos del programa es fundamental para garantizar la coherencia del modelo. Es por ello que las decisiones del programa con respecto a la selección del contenido lingüístico, los medios para llevar a cabo la enseñanza y la especificación de los resultados esperados se adoptarán a partir de las concepciones lingüística y psicológica que constituyen los fundamentos del currículo. Un buen programa proporciona una orientación para el trabajo de profesores y alumnos, ofreciendo un conjunto ordenado de conocimientos y destrezas sobre los que trabajarán y sentando las bases sobre las cuales se podrá evaluar el progreso de los alumnos. Debe ser suficientemente preciso como para que pueda evaluarse su adecuación a los fines y a los destinatarios y además debe armonizar con los tres contextos en los que está incluido: 1. El currículo de la lengua. 2. El aula y los participantes en ella. Y 3. La institución educativa y la sociedad a los que el programa sirve. Conceptos sobre programación. La primera definición global que podemos proponer del concepto de programa la encontramos en el diccionario de términos clave de español lengua extranjera del Instituto Cervantes. Es un plan de trabajo para un curso concreto, por lo tanto, en él debemos plantear la descripción de los objetivos generales y específicos, la selección y secuenciación de los contenidos y de las actividades, una explicación de la metodología didáctica que seguiremos en la clase y, por último, la forma de evaluación de nuestros alumnos. Evidentemente, todo esto puede variar en función de las características de los alumnos y de la situación de la enseñanza-aprendizaje. La experiencia señala que a partir de un mismo currículo podemos elaborar distintos programas. La correlación entre los objetivos generales del currículo y los objetivos específicos de nuestro programa es necesaria para asegurar la coherencia del modelo. La selección del contenido lingüístico, la metodología para desarrollar en clase la enseñanza del español
y la especificación de los resultados potenciales, así como la evaluación de estos últimos, deberán aparecer especificadas en el desarrollo de nuestra programación. Una buena concepción de un curso debe proporcionar una orientación para el trabajo de los profesores y de los alumnos, proponiendo un grupo ordenado de conocimientos y destrezas que serán objeto de trabajo y proponiendo los procesos educativos que evaluarán el progreso de los alumnos. Nuestra programación será lo suficientemente precisa para que podamos apreciar su adecuación a las metas propuestas para el curso y a los destinatarios del proceso de enseñanza. Además, conjugará los contextos en los que está incluida, a saber, el currículo de la lengua, el aula y los participantes en ella, y la institución educativa y la sociedad a las que el programa sirve. Debemos tener en cuenta que el diseño curricular de un curso comprende una serie de fases que no son necesariamente etapas consecutivas, pues algunas se pueden desarrollar en el mismo momento. Una enumeración general sería la siguiente: análisis de las necesidades del alumno, definición de los objetivos del proceso educativo, búsqueda del método necesario o de los métodos, selección y secuenciación de los contenidos, sílabo, selección y secuenciación de las tareas, selección y diseño de los materiales y evaluación de la instrucción. Evaluación, en general, es la recogida sistemática de información con el objeto de tomar decisiones. La evaluación de los individuos comporta decisiones sobre la admisión en un curso según el grado de conocimiento, progreso y rendimiento. Se utilizan con frecuencia test, exámenes u otras medidas. También se puede valorar al alumno mediante una evaluación continua. En el caso de la enseñanza de L en la India, los profesores muy a menudo califican una tarea o un proyecto solo con notas sin dar una descripción más detallada para que el alumno conozca sus errores. La idea de la evaluación no debe servir para subrayar los errores, sino para mejorar el aprendizaje. Vamos a analizar las siguientes opiniones. Evaluación es la obtención y el análisis sistemático de toda la información necesaria y relevante para llevar a cabo el desarrollo de un currículo y cuyo fin es determinar el grado de actividad y eficiencia en un contexto determinado. La evaluación es el conjunto de criterios generales que permiten garantizar la coherencia del currículum en un doble sentido. Por una parte, asegura la coordinación necesaria entre el tipo de enseñanza propuesto y los procedimientos de evaluación que vayan a utilizarse. Por otra parte, ofrece unas pautas comunes de evaluación que sirven de referencia para todos los centros. La evaluación es la medición del progreso del aprendizaje en una lengua extranjera con el fin de dar un juicio de valor. La evaluación es una actividad sistemática integrada en el proceso educativo que proporciona información sobre qué, cómo y cuándo evaluar para orientar al alumno, mejorar los procesos de aprendizaje y hacer posible la revisión del currículo y su contexto. La evaluación como conjunto de actuaciones mediante las cuales es posible ajustar progresivamente la ayuda pedagógica a las características y necesidades de los alumnos o determinar si han cumplido o no las intenciones educativas. Reflexionemos ahora. A la hora de preparar un examen para los alumnos, A. ¿Se incluye todo lo que se ha visto en clase y la manera en la que se ha enseñado? B. ¿Se incluyen las cuestiones más difíciles para averiguar quién tiene el mejor nivel? C. ¿Se incluye lo visto en clase, pero excluimos lo que no han aprendido? D. ¿Se incluye lo más fácil para obtener buenos resultados y motivar al alumno? Después de acabar una unidad, A. ¿Se cierra la unidad sin comentarios? B. ¿Se comentan los resultados con los alumnos? C. ¿Hablas con los que han tenido más problemas? D. ¿Se realiza una actividad plenaria para realizar un comentario general? ¿Cómo percibes la evaluación? A. ¿Es algo que te sientes obligado a hacer, pero que no consideras necesario? B.
tiene que tener sentido para tus estudiantes, no es solo una nota. C. Es la nota, pues es lo que más interesa a tus estudiantes y además es lo que cuenta. D. Es absolutamente necesario para ver el progreso del proceso de aprendizaje. La diferencia entre los distintos tipos de evaluación estriban en qué información se recoge y juzga, quién, cómo, cuándo y para qué la recoge y juzga y en consecuencia qué tipo de decisión toma. Para una definición más acotada del término, es preciso tener en cuenta que la manera de entender la evaluación de los aprendizajes varía sustancialmente según cuál sea la teoría del aprendizaje en el que se ampara el enfoque o método didáctico. Desde una visión cognitivista y constructivista del aprendizaje, la evaluación debe referirse no solo al grado en el que el aprendiente aprende un conjunto de habilidades o un tipo de conocimientos, sino que también debe responder a cuestiones de justificación, por qué deben aprender los alumnos unos determinados conocimientos, así como a los efectos de aprendizaje no intencionados, qué han aprendido que no estaba previsto, qué aspectos de los que estaban previstos no han aprendido, etc. La evaluación, centrada ahora en el proceso, busca dar información para formular y reformular la acción didáctica. Dicho de otro modo, la evaluación es entendida como un acto de comunicación entre las partes implicadas con el que se busca ante todo mejorar el proceso de lo que está siendo objeto de evaluación y en consecuencia el producto resultante del mismo. Tiene como objetivo primordial establecer el nivel de aprovechamiento del estudiante en cada actividad de aprendizaje, así como detectar los tipos de errores más relevantes para enmendarlos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la didáctica de segundas lenguas, la noción de evaluación varía según cuál sea el método o enfoque seguido, puesto que las prácticas de evaluación tienen que ser inseparables de las prácticas pedagógicas. Cuando se toma una opción de metodología didáctica, se está tomando, aunque sea implícitamente, una decisión de evaluación. Función de la evaluación. M. Scriven, desde las filas del conductivismo, menciona dos posibles funciones para la evaluación: evaluación sumativa y evaluación formativa, si bien en la tradición educativa es frecuente añadir una más, la evaluación diagnóstica. Vamos a ver a grandes rasgos las principales características de cada una de estas funciones de la evaluación. La evaluación sumativa tiene como fin verificar, al término de una actividad o conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje, hasta qué punto se han adquirido los aprendizajes evaluados. La evaluación formativa es la recopilación sistemática de evidencia a fin de determinar si hay aprendizaje y controlar el estadio de aprendizaje y las necesidades de cada estudiante a lo largo del proceso de aprendizaje y asegurarnos de que lo planificado está resultando según se preveía o hay que modificarlo. La evaluación diagnóstica. Dentro de la evaluación formativa, M. Scriven incluye la función de diagnóstico. A pesar de que se tiende a entender la función diagnóstica como una evaluación inicial, M. Scriven no la considera de este modo, sino que la concibe como una función recursiva, parte integrante de la evaluación formativa. Se lleva a cabo al inicio de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje para saber el punto de partida de los estudiantes, así como para conocer las necesidades de aprendizaje. La función de evaluar es proporcionar la información necesaria para tomar una decisión sobre la evolución de la interlengua del alumno. Puede adoptar procedimientos cuantitativos y cualitativos. Examinar es la forma de evaluar que implica la utilización de procedimientos cuantitativos con el fin de determinar o medir un nivel de actuación. La evaluación formativa se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el diseño curricular, los materiales empleados o el papel del profesor. Los tipos de pruebas son exámenes, informes, diarios, pautas de observación, autoevaluaciones, etc.
La evaluación sumativa se centra en los resultados proporcionados por los exámenes. Intenta tomar una decisión a partir de los resultados sin considerar el proceso por el que se ha llegado hasta ellos. La evaluación diagnóstica podría ser una evaluación inicial para conocer el estado de nuestros alumnos, las pruebas de nivel, cuántos tipos de evaluación hay. Control o prueba de clase, pequeño examen, breve, frecuente y decidido por el profesor. Es de carácter formativo porque informa al docente y al discente de las carencias y de los objetivos conseguidos. El programa de bachillerato internacional siempre pone un esfuerzo sobre este tipo de pruebas. Diagnóstico, prueba que se pasa al inicio del curso para obtener información previa a los conocimientos de los alumnos. Aprovechamiento, prueba orientada a obtener información sobre los conocimientos adquiridos por el estudiante al final de una etapa de aprendizaje. Normalmente es de mayor tamaño y complejidad y es elaborada por un grupo de profesores. Los resultados de estos exámenes se utilizan para evaluar si el candidato ha cumplido los objetivos de la etapa y puede acceder a la siguiente o para recibir una acreditación. Clasificación se emplea para determinar los niveles de competencia y asignar a los alumnos a los diferentes cursos. Prueba de nivel. De nivel de dominio es el propio examen que establece el grado de competencia del candidato. De nivel de dominio es el propio examen que establece el grado de competencia del candidato. Superar un examen de este tipo supone que se posee un determinado nivel inicial, intermedio, avanzado o superior. Tenemos el ejemplo de los DELE. Autoevaluación. El propio alumno mide su nivel de competencia al final de una o varias unidades didácticas. Recuerda que hay parámetros diferentes para todas las destrezas. Rasgos para determinar los niveles de actuación. Tamaño. Cantidad de lengua que puede entender y producir el alumno. Complejidad. Lo que se puede entender de un tema y capacidad para desenvolverse cuando se producen interferencias. Alcance, hasta dónde se puede llegar en la comprensión y el uso de las destrezas, funciones, etc. Rapidez, velocidad para hablar y nivel de comprensión de un hablante nativo que habla a velocidad normal. Flexibilidad, para adaptarse a diferentes voces y acentos y reconocer tonos y actitudes. Precisión, dominio del código formal. Adecuación, poder utilizar registros adaptados a la situación comunicativa. Independencia, necesidad de aclaraciones y de ayudas del interlocutor. Repetición, número de repeticiones que necesita el alumno para entender un texto o emisión. Vacilación, tiempo que necesita para empezar la actuación y frecuencia de las vacilaciones. Los requerimientos para realizar una prueba comunicativa son los siguientes: determinar el tipo de examen, especificar y definir los contenidos o descriptores, establecer los procedimientos, tipo de prueba, duración, distribución, definir los criterios de evaluación, experimentar el examen, comprobar la validez de las pruebas y la fiabilidad de los resultados, analizar los resultados, reajustar el examen para que cumpla los requisitos de validez, fiabilidad y viabilidad, experimentar el examen, comprobar la validez de las pruebas y la fiabilidad de los resultados, analizar los resultados, reajustar el examen para que cumpla los requisitos de validez, fiabilidad y viabilidad. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.